Encontró refugio donde menos lo esperaba, entre las colinas, y también a un hombre cuyo silencio decía más que cualquier discurso. Bueno, empecemos. El viento arañaba la pradera abierta como si guardara rencor. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. El aire seco y cortante raspaba las mejillas de Mara Collins, tironeando su chal y colándose por cada costura de su abrigo gastado. Mantenía un brazo apretado contra su vientre, ya de 6 meses y pesado como su pena, mientras el otro rodeaba a Ellie Collins, su hija de apenas 1 año, demasiado callada desde hacía días. Ellie ya no lloraba. Eso inquietaba a Mara más que el viento o que la llanura vacía que se extendía delante de ella. La pequeña simplemente se había acurrucado en su hombro y se había quedado quieta, ojos entreabiertos, respiración frágil. Mara se detuvo tambaleándose cerca de una elevación donde unos álamos secos se inclinaban como viejos cansados, frágiles y torcidos. Las rodillas casi se le doblaban cuando dejó a Ellie sobre la hierba helada. El carro de mula por el que había pagado en Dalton se había descompuesto al mediodía. El conductor, Dax Turner, un hombre sin nombre conocido y con una mirada nerviosa, no ofreció ni ayuda ni disculpa. Solo giró la mula y se marchó, dejándola sola con una niña febril, un vientre demasiado grande para agacharse sin dolor, y kilómetros de pradera en todas direcciones. Eso fue horas atrás, quizá más. No había planeado llegar tan al oeste, ni sola, ni en pleno invierno. Sentada ahora contra la corteza áspera del árbol, Mara apoyó las manos en la parte baja de su espalda y soltó el aire entre los dientes. Le dolía todo. Los pies hinchados y lastimados, el estómago tenso, incluso el corazón le dolía, magullado por tantas semanas sin permitirse llorar. Cerró los ojos, solo un momento, solo para recuperar el aliento. 6 semanas atrás, tenía una casa, una cocina con pan tibio en el horno y una cuna junto al fuego. Un esposo, Jonas Collins, que le besaba la mano cada noche al volver del ayuntamiento, y que le leía cuentos a Ellie con una voz que convertía cada rima en algo grande. Luego llegó el sheriff. Luego el juicio. Acusaron a Jonas de desfalcar fondos del municipio. Mara jamás había visto un centavo. Apenas entendió lo que decían antes de que todo terminara. Una semana después, lo colgaron al amanecer, y el pueblo le dio la espalda. Intentó quedarse, vendió la casa para cubrir la deuda, entregó su anillo de boda. Pero aún así la miraban como si su piel cargara los pecados de él. Nadie quiso darle trabajo. Nadie le dirigió la palabra en la iglesia. Para ellos no era la viuda de un hombre, sino la esposa de un ladrón. Así que recogió lo poco que tenía, tomó a Ellie y se marchó. No había un destino, solo una dirección. Al oeste, donde nadie conocía su nombre. Un crujido en la hierba le abrió los ojos de golpe. Ellie ya no estaba. El pánico le subió por el pecho como fuego. Ellie, murmuró ronca, incorporándose y avanzando a trompicones hacia los árboles. ¡Mi niña! Vio un pequeño bulto de lana azul arrastrándose hacia una sombra. No, hacia una figura alta e inmóvil, de pie al borde del bosque. Mara se quedó helada. El hombre vestía piel curtida. Su cabello negro, largo, recogido con una tira de cuero, y un arco colgado al hombro. En la mano izquierda sostenía un conejo por las patas. Con la derecha se inclinaba lentamente hacia Ellie. ¡No!, gritó Mara tropezando hacia ellos. ¡No la toques! El hombre ni se movió. Se agachó, dejó el conejo en el suelo y ofreció ambas manos abiertas. Para asombro de Mara, Ellie soltó una risita. Se estiró para tocar el collar de cuentas cruzado en el pecho del hombre. Mara llegó jadeando, levantando a la niña, que se acurrucó tranquila. «Perdón», balbuceó. «Ella. Se me escapó. No quise». El hombre la observó en silencio. Su rostro era inescrutable, tallado en líneas quietas, ojos oscuros y serenos.
Miró su vientre, luego a Eli, y después volvió a mirarla. No deberías estar aquí afuera, dijo. Su voz era baja, con el acento de alguien que conocía el inglés y otra lengua más antigua. No era una voz dura. No tengo otro lugar, susurró Mara. Se quedaron un momento en silencio mientras el viento cortaba la hierba y el cielo se tornaba violeta. Mi campamento está cerca, dijo él. Puedes venir. Hay fuego. Y caldo. Ella dudó. Desde niña le habían contado historias sobre hombres en la naturaleza, peligros escondidos, pero ya estaba tan fría, tan cansada. Y Eli había dejado de tiritar. Eso la aterraba más que cualquier cuento. El hombre se dio la vuelta y empezó a caminar sin mirar atrás. Mara lo siguió. No era lejos. Un sendero angosto serpenteaba entre los arbustos, guiándolos a una pequeña hondonada. Allí, encajada contra la ladera, había una choza pequeña hecha con ramas y pieles, y un fuego chisporroteaba dentro de un círculo de piedras. El olor a humo de pino y a conejo cocinado lento los recibió como un abrazo silencioso. El hombre señaló un tronco. Mara Collins se dejó caer allí, apretando a Eli Collins, que ya volvía a dormirse entre sus brazos. Él echó más leña al fuego, moviéndose con una calma que solo dan los años en el monte. Me llamo Koda, dijo al fin. Koda Lone Hawk. Mara asintió, acomodándose el chal. Mara Collins. Él revolvió una olla con caldo. Las llamas hacían bailar sombras sobre sus pómulos, marcando su rostro como si la luz quisiera contar su historia. ¿Vienes de Dalton?, preguntó. Ella afirmó con la cabeza. No por voluntad propia. Koda no insistió. No preguntó por qué una mujer blanca con una niña y otro bebé por nacer estaba cruzando la pradera sola. En su lugar, le ofreció una taza de hojalata con caldo caliente. Mara bebió despacio, paladeando cada sorbo como si fuera lo último bueno que tendría ese día. Eli roncó bajito contra su pecho. Gracias, murmuró Mara. No sabía si agradecía el fuego, la comida o el silencio. Koda no dijo nada. Solo inclinó la cabeza y se puso de pie del otro lado del fuego, con la mirada perdida en las primeras estrellas. Y por primera vez desde que la noticia del ahorcamiento de Jonas Collins le rompió la vida, Mara no sintió la urgencia de seguir huyendo. Solo escuchó el crepitar de las brasas. Se permitió quedarse. Mara despertó con el olor a humo húmedo y rocío. El cielo sobre la hondonada había pasado del gris a un tono melocotón suave, como si el amanecer estirara los brazos. Eli seguía dormida contra su pecho, tibia, la boquita apenas abierta en un suspiro. Por un instante, Mara no supo dónde estaba. Luego el chasquido de una rama ardiendo la trajo de vuelta. Koda estaba a unos metros, agachado junto al fuego. Llevaba la misma camisa de gamuza, las mangas subidas, mostrando unas manos fuertes que deslizaban una navaja sobre un trozo de madera. Tallaba despacio, con precisión, dejando caer tiras finas como cintas. Ni siquiera levantó la vista cuando ella se movió. Mara cambió de postura sobre el tronco, sintiendo cómo la rigidez le subía por la espalda y las caderas. Dormir sentada, con una niña encima y un vientre tan grande, no era amable con el cuerpo. Se puso de pie con cuidado, acomodando a Eli. ¿Dormiste bien?, dijo él sin volverse. Eso está bien. Ella asintió, sacudiendo un poco la falda. Creo que ya ni recordaba lo que era dormir de verdad. Él no contestó. Solo dejó a un lado el cuchillo y la figura a medio tallar, y removió las brasas. Hay café. No es fuerte, pero calienta. Mara dudó un momento antes de acercarse. Él le extendió una taza metálica, el asa tibia por el calor del fuego. Ella la tomó con un «gracias», casi en susurro, y volvió a sentarse. Eli despertó poco después, estirándose como un gatito. Koda le dio un pedacito de manzana seca sin decir palabra, y la niña lo aceptó como si fuera un trato sagrado. Se quedaron así largo rato, sin hablar, con solo el sonido del fuego,
la respiración tranquila y el murmullo del matorral. A Mara le sorprendió lo natural que se sentía. En el pueblo, cada silencio estaba lleno de juicio. Aquí, en cambio, tenía peso. Era... permiso. ¿Vives aquí todo el año?, preguntó al final. Koda negó con la cabeza. En verano subo a las Colinas Rojas. Aquí el frío muerde menos en invierno. ¿Colinas Rojas?, repitió ella. Él señaló el horizonte. La cima del este, tierra rojiza. Mi madre la llamaba Tierra Sagrada. Fue el último lugar donde nuestra gente pudo reunirse antes de que los empujaran hacia el norte. Su voz no tenía rabia, solo la franqueza de quien relata lo inevitable. Mara bajó la mirada. Lo siento. Tú no los expulsaste, dijo él. Luego añadió. Pero tu gente sí. Ella aceptó la verdad sin discutir. No tenía cómo negarla. Koda se puso de pie, limpiándose las manos. Voy a revisar las trampas. Queda conejo de ayer por si Eli tiene hambre. Yo puedo cocinar, ofreció Mara. Él se detuvo un momento, luego asintió. Hay una sartén de hierro junto al fuego. Cuando él desapareció entre los árboles, Mara soltó un suspiro profundo. Hacía semanas que su mente no se sentía tan ligera. Tal vez porque Koda no hacía preguntas. Tal vez porque, por primera vez, nadie la miraba como si fuera un fantasma. Cocinó despacio, agradecida de tener algo útil que hacer. Eli jugueteaba cerca del borde del claro, persiguiendo sombras y hojas que caían. Mara no la quitó de la vista ni un segundo. El corazón le saltaba cada vez que la niña se alejaba medio paso más. Cuando Koda volvió, ella ya tenía un guiso de conejo y un panecillo hecho con la harina sobrante. Él no dijo una palabra cuando ella le ofreció el plato. Solo le dio un pequeño asentimiento y se sentó frente a ella en el tronco. Comieron en silencio, sin prisas. ¿Tienes gente?, le preguntó Mara. Koda terminó de masticar, tragó y asintió solo una vez. Mi padre vive al norte, y la familia de mi primo pasa los inviernos cerca del Wind River. Los visito cuando llega la primavera. ¿Y tu esposa? Él la miró entonces, con esos ojos firmes que hablaban sin levantar la voz. Murió hace 2 inviernos. La enfermedad se la llevó a ella y a nuestro hijo. El aire se le atoró a Mara en la garganta. Lo siento mucho, murmuró. Koda apartó la mirada como quien acepta que la tristeza forma parte de la tierra. Todos cargamos con algo. Ella no pudo contradecirlo. Más tarde, lavó los platos en un arroyo cercano mientras Eli tiraba piedritas y reía cuando salpicaban. Koda tallaba otro trozo de madera a pocos pasos, levantando la vista de vez en cuando Eli se alejaba más de lo debido. Mara lo observaba, observando a su hija, y algo profundo empezó a moverse dentro de ella. A medida que el sol subía, Koda le enseñó a reforzar la choza con ramas nuevas, a cavar una pequeña zanja por si llovía, y a partir leña fina para encender más rápido. Ella lo imitaba, torpe pero con ganas. «Aprendes rápido», dijo él sin adorno alguno. «No me queda otra», respondió ella. Esa noche, mientras acunaba a Eli y se envolvía en su chal, se quedó mirando el fuego pequeño y sintió algo extraño asentarse en su pecho. No era seguridad, tampoco consuelo. Era firmeza, una especie de suelo donde apoyar los pies. Las estrellas volvieron una a una. Los coyotes aullaron a lo lejos, pero el fuego siguió vivo, y Koda permaneció allí, una sombra tranquila al otro lado de las llamas, tallando un pequeño animal de madera en su palma. Mara lo miró, hablando casi sin voz. «No tienes por qué seguir dejándonos quedar». Él no levantó la vista. «No has pedido nada. Ya he tomado más de lo que debería». Koda se detuvo un instante. «No has tomado nada. Estás sobreviviendo. No es lo mismo». Ella dejó que sus palabras se quedaran suspendidas entre los dos, calentándola más que el fuego. No sabía cuánto tiempo más estarían allí, ni qué llegaría después, pero por ahora tenía comida en el estómago.
Ellie dormía tranquila. El fuego seguía encendido, y ella ya no se sentía tan sola. La primera nevada llegó antes de tiempo. Cayó sobre las colinas como azúcar fina, suave pero engañosa. Apenas un aviso al principio. Pero al final de la semana, el suelo se había endurecido y el viento afilado mordía como cuchilla. En la hondonada, Mara permanecía fuera de la choza, envolviendo a Ellie en una manta gruesa de lana. La niña tenía las mejillas rojas como manzanas y la nariz húmeda por el frío. «Adentro, mi cielo», le dijo suave. Ellie hizo un puchero, pero obedeció. Volvió caminando hacia la cabaña pequeña que Koda había reforzado con troncos de pino y ramas de cedro. Lo que empezó siendo un refugio improvisado, ahora parecía algo más sólido. Paredes gruesas con barro endurecido, el fogón cubierto de piedras para guardar el calor. Una especie de hogar, aunque nadie lo había nombrado así en voz alta. Mara se detuvo en la entrada, una mano sobre su vientre. El bebé se movió debajo de sus costillas, un giro lento que le cortó el aliento. Se había inquietado mucho los últimos días. No faltaba mucho. La espalda le dolía siempre. Dormía a ratos. Dentro, el fuego crepitaba en su círculo. Ellie se acurrucó junto a la chimenea, abrazando su muñeca de trapo, y Koda se sentó al fondo, tallando otra figura de madera. Esta tenía forma de caballo, las patas aún toscas, la cola apenas empezada. Ellie había empezado a juntar todas sus figuritas, conejos, un oso, un pájaro con el ala torcida, una pequeña colección ordenada junto a las pieles donde dormía. «Pronto tendrás todo un rancho, pequeñita», dijo Mara con una sonrisa cansada, sentándose a su lado. Ellie señaló el caballo nuevo. «Ese es para el bebé», anunció. Koda levantó la vista un segundo antes de seguir tallando. «Dice que su nombre es Clay», murmuró. Mara miró a su hija. «¿Se lo dijiste tú?» Ellie asintió orgullosa. Mara dudó. Clay había sido el nombre favorito de Jonas. No pensé que llegaría a usarlo. Las manos de Koda se movieron más lento. «Es un nombre fuerte», dijo. Ella no supo si hablaba de Jonas o del bebé. Quizás de ambos. Esa noche, cuando Ellie ya dormía y las brasas estaban bajas, Mara salió a respirar el aire helado. Su aliento se hizo humo. La luna colgaba sobre las colinas rojas, haciendo brillar la nieve como vidrio. Koda se acercó sin decir nada, su silencio pesado como una presencia cálida. «No tienes por qué seguir construyendo todo esto», dijo ella en voz baja. «No pediste que llegáramos». «No», admitió él, «pero viniste igual». Ella lo miró de lado, estudiando su rostro a la luz fría de la luna. «¿Por qué me ayudas, Koda?» Él tardó en responder. «Cuando murió mi hijo», dijo despacio, «lo enterré en las colinas rojas, la misma tierra donde cazaba mi padre». La voz de Koda salió baja, como si las palabras estuvieran desgastadas por el tiempo. «Me prometí no hablar con nadie después de eso. No más enseñar, no más tallar, no más inglés». El mundo ya le había quitado demasiado. Entonces la miró, y el tono se le suavizó. Pero el mundo siguió girando. Y una mañana escuché risa entre los árboles. Era Ellie. A Mara se le apretó la garganta. «Entró directo a un lugar que no era suyo», dijo él, y se rió como si ya lo fuera. Mara tragó con dificultad. Ellie es como su padre. Ve lo bueno en todo. Koda no respondió, pero algo en su mirada se volvió más blando, casi nostálgico. Durante los días siguientes, la nieve siguió cayendo. Mara se movía cada vez más lenta, el cuerpo tenso con cada paso. Ellie ayudaba como podía, trayendo ramitas o doblando telas pequeñas. Koda salió a cazar más seguido. Volvía con ardillas, faisanes, incluso un venado pequeño que preparó y colgó mientras Mara miraba a otro lado, agradecida y mareada a la vez. Al quinto día de nieve,
Mara despertó con un dolor bajo y firme en la espalda. No desapareció. Para el mediodía, ya se aferraba al marco de la puerta, con la respiración corta y sudor en la frente a pesar del frío. «Ya viene», susurró, con los ojos muy abiertos. «Koda, es momento». Él no preguntó nada, solo se movió rápido, con precisión. Extendió pieles limpias sobre los cueros, avivó el fuego, puso agua a hervir en la olla de hierro. Eli quedó en la esquina más cálida con su conejo tallado y un trocito de manzana dulce. Después, Koda se acercó a Mara, firme pero sereno. «Ya atendí uno antes». Hizo una pausa breve. «La esposa de mi primo». Mara asintió, tratando de ser valiente. Las contracciones llegaron fuertes. Las horas se borraron. Solo quedó el dolor. El viento aullaba afuera como si quisiera entrar, pero el fuego lo mantenía lejos. La voz de Koda, constante y tranquila, cortaba entre cada ola de agonía. «Respira, empuja, así. Bien». Mara sintió que su cuerpo se rompía. La espalda, las costillas, incluso el alma. Pero entonces, con el fuego crepitando y Eli susurrando nanas a su muñeca, un llanto nuevo llenó el aire. Un llanto de niño. Koda lo recibió con manos seguras, lo limpió con cuidado, lo envolvió en telas tibias y lo colocó contra el pecho de Mara. Ella lloró sin poder contenerse. «Clay», murmuró. El bebé se calmó. Eli se acercó gateando, mirando por encima del brazo de su madre. «Es chiquito», dijo fascinada. Koda se arrodilló a su lado, con el rostro inexpresivo pero las manos aún firmes. Dejó un caballo de madera junto al recién nacido, pulido y suave. «Para él», dijo simplemente. Mara lo miró con lágrimas y una sonrisa temblorosa. «Ya eres parte de esto, lo sabes, ¿verdad?». Koda no respondió, pero tampoco se alejó. Esa noche, 4 almas durmieron bajo el mismo techo. El fuego quedó bajo. El viento cantó entre las colinas. Y por primera vez en meses, Mara soñó. No con huir, no con miedo, sino con quietud. Con una voz que susurraba entre la nieve. Con la risa de un niño y el ritmo lento del hombre que tallaba vida con sus manos. Afuera, las colinas rojas observaban, antiguas y calladas. Dentro del refugio, una familia nueva empezaba a formarse. La nieve comenzó a derretirse a inicios de marzo. El agua bajaba por la ladera en hilos, empapando la tierra hasta que la tierra, antes congelada, olía a deshielo y memoria. Mara se paró en el borde del risco, meciendo a Clay mientras Eli lanzaba piedritas al arroyo lodoso. La vida había tomado un ritmo propio, tranquilo, firme, constante. Koda había construido un ahumadero junto a la cabaña, y ahora tenían carne seca, papas, frijoles y harina que habían conseguido al intercambiar con un trampero llamado Flint Morgan. Mara remendaba ropa y mantenía el fuego vivo. Eli aprendía nombres de animales en apache. Clay dormía sin complicaciones, acunado en una cuna que Koda había tallado en pino. No era lujo, pero era vida, y más que eso, era su vida. Aquella tarde, con las nubes bajas sobre el valle, Koda regresó al refugio. Su expresión se tensó apenas. «Tenemos visita». Mara se giró, sintiendo un latigazo de instinto antes de escuchar el sonido de cascos en la tierra húmeda. Se adelantó, cubriendo a Clay con un brazo y llamando a Eli. Cuando los jinetes llegaron al claro, Koda ya estaba plantado frente a la cabaña, el arco sin tensar, pero la postura alerta. Mara se situó a su lado, Eli aferrada a su falda, con los ojos grandes de susto. Eran 4, todos blancos, y uno de ellos lo reconoció al instante. Wade Harlan, el antiguo escribiente del ayuntamiento de Dalton. Estaba más delgado, más viejo. Los otros 3 eran desconocidos. Uno llevaba una estrella de lata en el pecho. El otro hombre llevaba una sonrisa ladeada que Mara Collins recordaba perfectamente de la galería del juzgado. El cuarto no decía nada,
pero sus ojos iban y venían hacia Koda Longhawk, desconfianza marcada en las comisuras de su boca. Vaya, vaya. ¡Qué escena tan doméstica!, soltó Jeb Crowder, tirando de las riendas para detener su caballo. El hombre con la placa carraspeó. Señora Collins, ha sido difícil dar con usted. No sabía que me estaban buscando, respondió Mara con frialdad. Aún está bajo revisión por restitución impaga, añadió él. Y ahora ha cruzado a otro territorio sin aviso formal. Hay leyes, señora. Pagué todo lo que tenía, dijo ella sin vacilar. Usted lo sabe. Entonces Wade Harlan desmontó. Parecía un hombre que guardaba algo pesado en el abrigo. Culpa, o quizás la verdad. Sostenía el sombrero entre las manos. Mara, dijo con voz baja, no venimos a llevarte, yo vine a hablar contigo. Ella se tensó. Koda no se movió ni un milímetro. Entonces habla, dijo Mara. Wade miró a los otros. Denos un momento. El del distintivo vaciló. ¿Estás seguro? Wade asintió. Ella merece al menos eso. Con desgana, los otros se alejaron unos metros, aunque mantenían una postura alerta. Koda se quedó junto a Mara, firme como una roca. Wade la miró, luego bajó la vista. No pensé que terminarías perdida en la montaña, empezó. Yo tampoco pensé que acabaría viuda, embarazada y escupida en la calle, respondió ella sin quiebre. Wade tragó. Vine porque estaba equivocado. Su voz tembló. Jonas Collins no robó ese dinero. El aire pareció detenerse. Estaba encubriendo a alguien, continuó Wade. Al alcalde. Había un segundo libro de cuentas. Lo encontré después de que colgaran a Jonas. Respiró hondo, como si las palabras le desgarraran la garganta. Y me quedé callado. Mi esposa. Alguien amenazó a mi hijo. Dijeron que si hablaba sería la última vez que lo acostara por la noche. Mara parpadeó para contener las lágrimas, pero su voz no cedió. Así que dejaste que mataran a un hombre inocente. Wade bajó la cabeza. Sí, lo hice. Ellie Collins se aferró a la pierna de su madre, mirando al desconocido con el ceño fruncido. Lo siento, murmuró Wade. Lo escribí todo. Va a los periódicos en Cheyenne, a la junta de la iglesia, a cualquiera que escuche. Ya no te verán como una criminal. Mara miró a Clay Collins en sus brazos, luego a Wade, ese hombre que alguna vez se había sentado al lado de Jonas en las reuniones del pueblo. ¿Eso lo traerá de regreso? No, respondió Wade con sinceridad, pero quizá evitará que vuelva a pasar. El silencio se volvió denso. Koda observaba sin pestañear. Dejé algo, dijo Wade finalmente, casi en un susurro. Hace 2 meses. Comida. El título de la tierra. No pude enfrentarte, pero quería que tuvieras algo verdadero. Mara soltó el aire lentamente. Su cuerpo temblaba, no de rabia, sino de cansancio. Vete, dijo al fin. Ya hiciste tu parte. Wade asintió, ojos rojos. Si algún día necesitas más, estaré donde la verdad por fin tiene lugar. Montó y se alejó sin esperar a los demás. Los hombres lo siguieron, mirando hacia atrás una sola vez, sin decir palabra. El sonido de los cascos se perdió entre las colinas. Mara quedó inmóvil. Ellie tiró suavemente de su falda. «Mamá», susurró. Mara se arrodilló, dejando a Clay en el cesto de la entrada y abrazó a su hija. «Estoy aquí», dijo con voz suave. «Estamos aquí». Detrás de ella, Koda permaneció callado, pero cuando Mara se levantó, él la miró a los ojos. «Esa verdad le costó algo», dijo él. Ella asintió. «Y aún así, no paga el precio». Koda ladeó la cabeza. «Pero quizá te libere». Mara pensó en el nombre de Jonas, manchado sin defensa, en sus hijos sin sombras detrás, y en Wade marchándose con el peso de quien carga lo que ya no puede arreglar. Esa noche,
sentados junto al fuego, Mara desplegó el título de la tierra. Era sencillo, la firma temblorosa, pero era suyo. La tierra bajo sus pies, la hondonada, el arroyo, los árboles, todo. Se lo pasó a Koda. Él lo examinó y se lo devolvió. «No necesitas mi permiso», dijo. «Lo sé», respondió ella con una sonrisa suave. «Pero sí quiero tu compañía». Ellie se acurrucó entre los dos, abrazada a su nuevo venadito tallado. Clay dormía junto al fuego, el rostro en paz. Afuera, el viento se había detenido. Por primera vez desde que dejó Dalton, Mara no solo se sintió a salvo, sino arraigada. Mañana llegaría, y el pasado seguiría existiendo. Pero esa noche tenía a sus hijos, tenía la tierra, y ya no estaba huyendo. A la mañana siguiente llovió. Una lluvia lenta, de esas que empapan la tierra hasta el fondo y se quedan un buen rato. Ese tipo de lluvia que hace que el humo de la chimenea suba recto, blanco, quieto. Caía del borde del tejado con un ritmo parejo mientras Mara Collins se sentaba junto a la puerta. Clay Collins dormido en sus brazos y Ellie Collins apoyada contra su costado, tarareando mientras ordenaba a sus animales tallados en el suelo. Dentro de la cabaña olía a madera mojada, papas hervidas y humo de cedro. Afuera todo parecía recién lavado. Koda Lone Hawk había salido temprano casi sin hablar. Solo dijo que revisaría las trampas antes de que el arroyo creciera con la lluvia. Mara lo había visto perderse entre los árboles, la lluvia oscureciendo su abrigo poco a poco. Había algo detrás de su silencio, más pesado que el clima. Los niños estaban tranquilos, pero la mente de Mara vagaba. La confesión de Wade Harlan no había aliviado el peso como ella pensó. No. El peso se había asentado más hondo, frío como ceniza húmeda que no se deja soplar. La verdad ya estaba revelada. Jonas Collins era inocente, pero seguía muerto. Seguía sin tumba. Seguía ausente, borrado de la memoria de Ellie antes de que ella pudiera pronunciar su nombre. Mara tomó un trozo de tela y empezó a limpiar la mesa, el cuerpo acostumbrado al movimiento, aunque la mente estuviera muy lejos. Quería volver al pueblo. Quería limpiar su nombre. ¿Quería denunciar a alguien o ver a Wade otra vez? No. No quería tribunales ni venganza. Quería paz. Quería raíces. Algo donde sus hijos pudieran crecer sin tener que huir. Cuando Koda regresó, empapado hasta las rodillas, tan sereno como siempre, Mara no preguntó nada. Le dio una toalla, señaló la olla de estofado y esperó. Él se secó despacio, colgó su abrigo junto al fuego y se sentó frente a ella. El fuego crujió una vez, rompiendo el silencio. «Encontré tu nombre grabado en la cima de la ladera», dijo por fin. Mara levantó la vista. «¿Mi nombre?» Mel lo dejó allí, un poste pequeño. «Tu nombre, el número del título, una marca». Sus labios se entreabrieron, pero no salió palabra. «Puedo llevarte», añadió Koda, «si quieres verlo». Mara dudó. Luego asintió. Dejaron a los niños dormidos aquella tarde. Ellie con un brazo sobre su zorro tallado. Clay acurrucado en la cuna de pino rojo que Koda había hecho para él. Mara se envolvió en lana, y Koda la guió por el sendero de la ladera. Un paso a la vez, con el vientre aún sensible pero las piernas fuertes otra vez. El bosque estaba cargado de hojas goteando, y las rocas brillaban húmedas como si la lluvia les diera vida. Koda avanzaba seguro. Mara lo seguía sin miedo. En la parte alta se abrió un claro como un secreto. Allí, en un poste bajo, estaba su nombre. Mara Collins, reclamante del número 47, Red Earth Hollow. Escrito con una letra temblorosa, restaurado por Wade Harlan. Mara quedó inmóvil, el pecho apretado. «Es real», murmuró. Koda no habló, solo metió la mano en su abrigo y sacó una pequeña bolsa atada con tendón. La abrió con cuidado y extrajo una tela doblada. Dentro había un collar apache sencillo, cuentas de madera suave por los años, y en el centro,
un amuleto, una minúscula cuna tallada en asta. Perteneció a mi esposa, dijo él. Lo usaba cuando llevaba a nuestro hijo. A Mara se le cortó el aire. Koda, yo no puedo. Él extendió la mano. No te lo doy. Lo comparto contigo. Con ellos. Sus dedos temblaron al tomarlo. Ayanna te habría caído bien, murmuró él, casi para sí mismo. No gastabas palabras. Observas. Te quedas. Mara parpadeó rápido. No siempre. Huir fue lo único que supe hacer por mucho tiempo. Pero dejaste de correr, respondió él. Eso importa más. Ella miró el pequeño amuleto, sintiendo su peso. Duelo, esperanza, confianza. Todo en un hilo frágil. La lluvia empezó a aflojar mientras bajaban. Para cuando regresaron al Hollow, las nubes se abrían dejando tiras de cielo azul. Mientras el estofado calentaba y Ellie ponía la mesa con sus animales de madera, Mara se arrodilló junto al fogón y tomó el título que Wade dejó. No lo volvió a leer. Lo dobló despacio y lo escondió entre las tablas de la pared, junto a la cuna que Koda había construido. No necesito un papel para saber lo que es mío, susurró. Más tarde, cuando el fuego bajó y la cabaña quedó en silencio, Mara se apoyó en el marco de la puerta y observó a Koda remendar la manta de Ellie a la luz del farol. Sus dedos se movían lentos, constantes, sin prisa. Pudiste haberte quedado solo, dijo ella. Él no levantó la vista. Lo estaba. No tenías por qué dejarnos quedarnos. Koda hizo el último nudo y dejó la manta a un lado. Tú no pediste nada, dijo. Solo te sentaste junto a mi fuego, y estabas cansada. Ella sonrió, apenas un gesto, pero era real. Sigo cansada, susurró. Koda Longhock se puso de pie, la mirada fija en ella. Entonces descansa, respondió sin rodeos. Ya no estás huyendo. Ella asintió, pasando una mano por la mejilla húmeda. El collar reposaba tibio bajo su blusa, la pequeña cuna tallada presionando suavemente su piel. Afuera el viento era manso, los árboles, quietos, y por primera vez en mucho tiempo, Mara Collins permitió creer que, al fin, alguien la había encontrado. La primavera llegó como un respiro largo, por fin liberado. Entró al valle despacio, humedeciendo la tierra, aflojando la corteza endurecida por el invierno y suavizando las aristas frías de los días pasados. En Red Earth Hollow, la nieve se retiraba por parches y pequeños brotes verdes empujaban tercamente el suelo húmedo. Una mañana, Mara se arrodilló junto a la cabaña, mangas arremangadas, manos hundidas en la tierra. Ellie Collins estaba a pocos pasos, ordenando frijoles secos sobre una manta. Clay Collins yacía sobre su espalda, envuelto en pieles, mirando el cielo como si jamás hubiera visto tantos colores. Koda se encontraba al borde del claro, vigilando la línea de árboles. Sostenía un hacha en una mano y una tabla de pino en la otra, pero no se movía. Solo observaba. Mara levantó la vista y se limpió la frente. ¿En qué piensas? Él volvió la mirada. En construir. ¿Un granero?, preguntó ella. Una habitación. Ella arqueó una ceja. ¿Una habitación? Para ti, dijo con absoluta simpleza, y para los niños. Ya es hora de que este lugar sea más que refugio, que sea un hogar de verdad. Mara se dejó caer sobre los talones, sorprendida por el nudo en su garganta. Miró la cabaña que habían reforzado con troncos y arcilla, la cerca hecha con rieles reciclados, el pequeño terreno arado que ella reclamó como jardín. Ya se siente como hogar, murmuró. Koda dejó la tabla y se acercó. Se agachó junto a Ellie, quien le entregó 2 frijoles como si fueran monedas de tesoro. Él se los guardó con toda seriedad, arrancándole una sonrisa enorme. Esa tarde, Mara talló el nombre Red Earth Hollow en una tabla ancha que habían encontrado cerca del arroyo. No sabía exactamente por qué. Quizá porque Ellie ya llamaba al lugar nuestro Hollow,
o por la manera en que Koda pronunciaba ahora su nombre, no como el de alguien que pasaba, sino como el de alguien que por fin había llegado a donde pertenecía. Esa noche, ella y Koda colgaron el letrero sobre la puerta, sin testigos, sin ceremonia, solo el crujir de la madera, el golpe suave del martillo y dos pares de manos trabajando al mismo ritmo. Cuando se apartaron, Mara vio cómo la luz del farol acariciaba las letras. El pecho le dolió. No de tristeza, sino de esa paz inesperada que a veces lastima un poco cuando llega. A la mañana siguiente apareció un escritor. No tenía pinta de alguacil ni de forastero altanero. Era un hombre sencillo, tal vez de unos 20 y tantos, con barro en las botas y una nota en el bolsillo. Cabalgó directo hasta el límite del Hollow y desmontó con cautela. Koda avanzó primero, silencioso pero atento. Mara fue detrás, Ellie en la cadera y Clay en el fular sobre su pecho. El escritor se quitó el sombrero. «Señora», dijo con un leve saludo, «traigo noticias de Dalton». Mara se tensó. «¿Qué tipo de noticias?» «Su nombre ha sido limpiado», respondió. «Oficialmente. El Consejo del Pueblo emitió un comunicado. También salió publicado en el Ledger de Cheyenne». Sacó un papel doblado y Mara lo tomó con manos temblorosas. Estaba arrugado, manchado, pero era claro. La señora Mara Collins, antes de Dalton, Wyoming, queda exonerada de toda relación con los delitos financieros asociados a su difunto esposo. Y al final, la firma de Wade Harlan. Los ojos de Mara se llenaron. «Gracias», murmuró. El escritor inclinó la cabeza. «Wade dijo que pensaba que usted no querría volver. Dijo que ya tiene aquí todo lo que necesita». Montó de nuevo y se marchó sin esperar respuestas. Mara lo miró alejarse hasta que los cascos desaparecieron entre los pájaros. Cuando se volvió, Koda seguía ahí, inmóvil, observándola. Ella le entregó el papel. Él lo leyó una sola vez y se lo devolvió. «Así que», dijo en voz baja, «tu nombre está limpio». «Siempre lo estuvo», respondió ella. Esa noche, guardó el documento en una caja de madera que Koda había tallado para los juguetes de Ellie. No porque no importara, sino porque no necesitaba colgarlo en ningún muro. Era un papel, no una identidad. La primavera se dio poco a poco al verano, como un hombre entrando despacio al agua. El huerto prosperó. Koda enseñó a Ellie a seguir el vuelo de los pájaros por el sonido de sus alas. Mara le enseñó a leer, usando la cerca como pizarra. Clay dio sus primeros pasos, cayendo y riendo, siempre con las manos llenas de tierra. Una mañana, mientras Koda reparaba una parte del techo, Mara salió de la cabaña con algo envuelto en tela. «Tengo algo para ti», dijo. Él bajó la escalera limpiándose las manos. Ella descubrió la tela, un caballito de madera, visiblemente hecho por una principiante. Patas gruesas, ojos torcidos, pero firme. «Lo hice yo», confesó avergonzada. «Me tomó semanas. Usé una de tus hojas viejas». Koda lo giró entre los dedos. Su pulgar rozó la barriga, donde ella había grabado una sola palabra: quedarme. Él levantó la mirada. La voz de Mara era estable. «Quiero hacerlo. Si tú quieres que lo haga». Koda asintió despacio. «Ya estás aquí». Ella se acercó y lo rodeó con los brazos. Él la sostuvo contra su pecho, apoyando la barbilla sobre su cabeza. No hablaron de boda, de anillos ni de ceremonias. Sus votos eran diarios, tallados en madera, en luz de fogata y en tierra húmeda. Semanas después, Ellie ayudó a colgar 2 pájaros de madera en la viga del porche, uno tallado por Koda y el otro por Mara. Se mecían en el viento, alas incompletas, hermosos en su imperfección. La primera mañana de otoño, cuando el aire volvió a ser fresco y las hojas empezaron a cambiar, Mara se paró junto a Koda en la cima de la ladera. Abajo, Red Earth Hollow brillaba dorado bajo el sol. Ella tomó su mano y él la suya. «Nunca imaginé encontrar hogar así»,
susurró ella. Yo tampoco, dijo él. Se quedaron en silencio mientras la risa de Ellie ecoaba entre los árboles, y Clay la perseguía, tambaleándose. A sus espaldas, la cabaña los esperaba. La leña apilada, el guiso hirviendo, un nuevo tallado a medio terminar sobre la mesa. Y la vida, firme y tranquila, arraigada en la tierra roja. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte. Deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.